Esto es Hablemos Audio. Hoy nos trasladamos hasta OptiLaser, donde nos encontramos con Jesús Jiménez. Él es una figura muy reconocida en el mundo del audio en Venezuela porque me atrevo a decir que es uno de los pioneros, si no el pionero del mastering profesional, al menos digital, en Venezuela. Jesús, bueno, muchas gracias primero que nada por recibirnos y por el tiempo que nos estás prestando. Y quería comenzar por preguntarte cómo te metiste tú en esto, no del mastering, sino quizás de la ingeniería de sonido, primero que nada, y saber si eres músico, si estudiaste profesionalmente o académicamente en alguna institución dentro o fuera del país. Háblanos un poquito de tu formación profesional. Ante todo, pues les agradezco el haberme designado para esta entrevista, y a mi vez quisiera agradecerle a mi hermano, colega Darío Peñalosa, quien creo que sugirió que me contactaran. Ok, comenzaré por decir que mi llegada al audio fue producto de dos pasiones muy tempranas en mi vida: la música y la electrónica. Yo ya en los años de la escuela participaba en los actos culturales. Me gustaba cantar, quería aprender a tocar cuatro y quería estar siempre en el fenómeno de la música, y esa era la motivación más intensa. También en esos años en los cuales crecía, mi tío y mi padre estudiaban radiotecnia, así se llamaba en la época, electrónica básica y media. Y yo veía todos los ejercicios, experimentos, todos los talleres y ejercicios de laboratorio que preparaban en casa. Eso siempre me llamó la atención, ¿no? Los coroticos, los bulbos, todo el proceso, todo el fenómeno. Yo lo veía como un niño, pero tenía un interés creciente por saber qué era eso, cómo funcionaba eso. Y bueno, eso estaba ahí latente. La música estaba más abierta, ¿no? Ya por allí a los 15 años más o menos, digamos que ya tocaba cuatro bien, había tenido maestros particulares y estaba en la mitad de mi formación como guitarrista, la cual también culminé bien. Y quedaba el grillito de la electrónica, estaba ahí latente. Más adelante, en la medida en que fui acercándome hacia el final de mi bachillerato, tercer año, cuarto año, quinto año, surgieron los grupos, las bandas de rock. Así que yo quería ser rockero y fui guitarrista rockero. Practiqué muchísimo, todo lo que sabía lo apliqué, busqué de aprender más formalmente la teoría, y en el proceso me involucré con la guitarra amplificada. ¿Qué tenían? Tenían amplificadores de bulbo, electrónica, mi otra pasión. Y entonces yo dije, bueno, podría ser un buen momento para empezar a estudiar electrónica paralelamente. Mi padre y mi tío habían estudiado en una academia americana que se llamaba Hollywood Institute de Radio y Televisión. Era una academia que tenía sede en los Estados Unidos y que graduaba gente a distancia, por correo. Años después tuvo una sede en Caracas brevemente, ¿no? Yo, en algún punto, al tercer año, cuando uno empieza a ver física y química y la electricidad y la ley de Ohm y toda la cosa, entonces yo me puse interesadísimo. Y le dije a mi papá que me hiciera el camino para inscribirme en el curso a distancia. Ese curso lo hice completo, que es el equivalente a un técnico medio en electrónica. Y después de ese había un curso de 1 año y medio, ese duraba 2, que te llevaba a lo que sería un TSU hoy en electrónica, el cual también hice. Y continué mi trayectoria de músico. Con las bandas que tocaba, empecé a conocer gente, a conocer estudios de grabación, porque algunas bandas tenían la fortuna de que los llevaran a grabar. Y me empezó a interesar los estudios porque ahí había mucha electrónica. En realidad yo no lo veía como otra cosa. Yo lo veía como un sitio donde había muchos aparatos para jugar y reparar y conocer. Y donde, bueno, como músicos íbamos y grabábamos canciones que nos gustaban. Esa era la forma en que yo lo veía. Yo diría que las dos vertientes se fueron juntando, y cuando llega mi momento de graduarme de bachiller, que el año 70, digamos que ya yo estoy enrumbado como músico. De hecho, ya estoy trabajando profesionalmente, no solamente tocando en nightclubs, pero también en grabaciones como músico de sesión y con las bandas que acompañaba, con las cuales trabajaba. Y en ese proceso, yo fui conociendo, durante esos años, más o menos en detalle el layout de los estudios. Yo los curioseaba mientras estaba allí, hacía preguntas, observaba, miraba,
veía cómo lo manipulaban y más que nada esto era porque yo quería saber cómo estaba conformado, qué aparatos usaba, cuál era la filosofía de la electrónica detrás de esos aparatos. Siempre esta era mi motivación principal. Bueno, en un momento dado, allá en la primera mitad de los 70, digamos que yo ya intento hacer mi carrera universitaria. La comienzo, de hecho, en el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas y no la pude terminar, me faltó la tesis. Pero lo cierto es que, bueno, sucedió y históricamente eso me obligó a pensar qué voy a hacer de aquí en adelante. ¿Me dedico serio a la música o me dedico serio a la electrónica? Yo decidí dedicarme serio a la música, así que me empeñé más, pero lo otro me atraía fuertemente. Justo sobre la segunda mitad de los 70, yo empiezo a ir a Estados Unidos con otro amigo músico, compañero y amigo, para comprar instrumentos y traer para revender. Hice algunos viajes de eso, ¿no? Unos cuantos. Y en ese proceso de hacer este trasiego de instrumentos para la venta, conocí a dueños de algunas tiendas de las más populares en Nueva York, que era el sitio donde más íbamos. Uno de estos personajes, que era dueño de una tienda importante en esa ciudad, me hizo contacto, me presentó a los dueños de un estudio de grabación que quedaba justo al lado de su tienda. Ese estudio, no sé, yo creo que existe todavía. Se llamaba Right Track. Pero el asunto es que conocí a los dueños de ese estudio. También conocí a los ingenieros que trabajan ahí. Y muy importante para mí, conocí al ingeniero que hacía mantenimiento a los equipos. ¡Ah, maravilloso! Una vez que hice contacto con este amigo, entonces cada vez que yo tenía chance que iba, yo viví algún tiempo allá también, cada vez que iba yo me encontraba con este amigo y hablábamos mucho sobre el tema. Y entonces en un momento dado, puede haber sido el año 76, yo le digo que estoy interesado en tomar como un taller, un curso, lo que los gringos llaman hands-on, o sea, un curso para meter mano en los peroles, que más que teórico, porque esto ya lo tenía cubierto, era la realidad práctica. Vamos a abrir los aparatos, vamos a brungarlos, vamos a medirlos, vamos a repararlos, vamos a ver cuáles son las problemáticas que presentan en un estudio de verdad. Entonces él me dice, bueno, yo trabajo los fines de semana, hago mantenimiento en un estudio que está cerca de aquí, de este estudio, está como 4 calles más abajo. Ese estudio es de unos amigos, un ingeniero y un productor, que dan clases allí, es como una academia. Parte de lo que enseñan es esto que estás diciendo, mantenimiento e instalación de equipos en el estudio. Eso es una parte que enseñan allí en la práctica, de hecho la enseño yo, pero hay la oportunidad de meter mano. Ahora, lo único es que yo no sé si tienes o no tienes que calarte lo otro, que es asistir a las clases de ingeniería de sonido. A mí no me importa, lo que me interesa es lo otro, pero si estoy ahí y no estoy haciendo nada, yo con mucho gusto. Bueno, el punto es que yo con este amigo, digamos que me devoré el curso práctico para reparación y mantenimiento, porque eso me fascinaba, y me tardé un poco más, pero me calé también el curso de ingeniería de sonido y me pareció interesante. De hecho, vi que era muy sencillo desde el punto de vista de la filosofía, bastante sencillo desde el punto de vista de los procedimientos, y lo único que exigía eran 2 cosas, desde donde yo lo veía en mi visión privada, en mi percepción particular. Se necesitaba ser músico, no hay duda, eso yo lo veía claramente. Y lo otro se necesitaban conocimientos básicos del sonido, cómo se genera el sonido y se captura el sonido en el aire, y cómo se transfiere a los equipos, y horas de vuelo. Mucho estar allí para ver qué sucede, cómo sucede, cuándo sucede, cuáles son las tendencias de los diferentes personajes que pululan en el estudio, que son los músicos y los productores. Eso que me pareció interesante, yo me lo traje como una segunda posibilidad. Estando aquí, digamos, en mi desarrollo como músico, empecé a incursionar en un trabajo donde el dueño del grupo donde trabajaba quería montar un estudio de grabación. De hecho, cuando yo entro a su grupo,
ellos están por grabar un disco que no sé si haya sido el último o el penúltimo de ese grupo. Era un grupo para amenizar fiestas, se llamaba Los Kings. El líder de este grupo era el ingeniero Nucho Bellomo. Entonces yo entro en su grupo como bajista, él era el tecladista, y en un momento dado el hombre me dice, oye, vale, yo quiero, o sea, vamos a grabar en Fidelis y tal. Grabamos en Fidelis, y después que grabamos en Fidelis, el hombre me dice, oye, a mí me interesaría de repente montar mi estudio. ¿Tú le echas piernas a eso? Le decía, hombre, vale, vamos a montarlo. Yo te ayudo. Y entonces hicimos un plan, hicimos un layout del estudio, el hombre compró los equipos, se contrató al ingeniero Bernard Imhoff, que en ese tiempo estaba recién llegado en Venezuela, para ayudar con a parte de la instalación, y se montó el estudio. Y allí, es el año 77, allí comencé formalmente mi trayectoria como ingeniero de sonido. Yo, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, he sido muy sistemático para buscar información y estudiarla. Como tengo base sólida de física, de matemática y de electrónica, digamos que para mí ha sido muy, pero muy fácil abordar toda la literatura que hay disponible en la medida en que sale, nuevas tecnologías, las abordo y las puedo descifrar con bastante facilidad. Entonces me he nutrido muchísimo de eso porque siempre he creído que la carrera se basa en el mejoramiento continuo. Si no evolucionamos con la tecnología y con las tendencias, nos quedamos en un esquema de trabajo que pudiera después no ser ni favorable para nosotros ni favorable para la música. Bueno, así empiezan mis andanzas en la ingeniería de sonido. Nos comentas que junto con tu amigo hicieron este estudio de grabación que tengo entendido que se llamó Audio 1. ¿Qué pasa allí una vez que el estudio está construido y terminado? ¿Cuál pasa a ser tu papel allí? ¿Empiezas a trabajar grabando? ¿Empiezas a producir? ¿Qué haces tú en el estudio de grabación una vez que lo construyeron? Bien, en este estudio yo paso a ser uno de los dos ingenieros de planta, digamos, residente. Hago grabación y hago mezclas, que era todo lo que se hacía en nuestro país y se hizo así por mucho tiempo. Grabación y mezcla. Nosotros no conocíamos el proceso de la masterización. De hecho, el concepto, aunque no es nuevo, no estaba enfocado de esa manera aquí. El masterizador, o se le llamaba masterizador de audio, vamos a decirlo así, no era el término exacto que se usaba en la época, pero la persona que hacía ese papel era el encargado de preparar los máster para el corte, para el vinil, para preparar las prensadas de vinil. Esa persona tenía un equipamiento y una misión muy clara. Era evitar que el surco quedara inútil, bien sea por muchos bajos o por muchos agudos, y que se plasmara la mayor energía posible a lo largo del recorrido de toda la espiral. Entonces digamos que era un ingeniero de masterización, pero entubado, con un propósito bien específico. Y la idea surgió ahí, por eso digo que la idea no es nueva, ¿no? Bueno, en este estudio yo grababa y mezclaba. Y mucho, igualmente, grababa y mezclaba. De hecho, yo tengo el orgullo de haber grabado el original Caballo Viejo de Simón Díaz, el que Simón pegó, pero también grabé el de Mirta Pérez, que fue el que pegó primero. Sí, y no sé si, igual es un orgullo para mí, pero no sé qué significará el último disco que Simón haya podido grabar estando en buena forma. Me tocó mezclarlo hace unos pocos años para EPA, como una producción privada. Fíjense que es un ciclo que cierro con él. Muy, muy, muy hermoso y muy interesante. Y luego la vida se pone más difícil, hay que producir un poco más de dinero. Y entonces siento que ya no puedo seguir con el trabajo en horario. Y le propongo trabajar, digamos, por pauta. Cuando haya algo que hacer y tú no puedas, tú me llamas. Mientras tanto, yo estoy tocando, estoy grabando en otro estudio como músico, estoy buscando vida. Y eso empezó a suceder así y cada vez más hasta que ya simplemente no tenía sentido que yo fuese al estudio a gastar esas horas ahí que me producían más plata haciendo otra cosa. Entonces dejé ya de ir regularmente al estudio. Eso sucedió así exactamente. Y empecé a militar nuevamente en proyectos de bandas y de artistas en los cuales me involucraba como coproductor. Y entonces la parte fuerte que yo me ponía sobre los hombros era la ingeniería. Contratábamos un estudio y yo hacía el tracking y la mezcla.
Y eso me sirvió aún más para conocer más cómo estaban hechos los estudios de la ciudad, de Caracas, y también conocer a los dueños, conocer a las influencias, conocer a la gente que estaba involucrada en ese mundillo, en esa industria, yo no voy a decir naciente, más bien voy a decir dispersa, porque era dispersa. Dejaste estudio Audio 1 y más adelante terminaste trabajando en una disquera que se llamó Manoka. Sí, sí. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo llegas a Manoka y qué hiciste tú? ¿Cuál fue tu función y tu rol en esa organización? Estando ya sobre los años 80, básicamente año 84 por allí, 85, estoy siempre haciendo proyectos, tocando como músico en los estudios o como coproductor en alguna banda o con algún artista, contratando algún estudio. Ya básicamente todos eran mis amigos y mis cercanos porque nos veíamos por bastante tiempo ya. Un personaje de uno de esos trabajos, de una de esas bandas donde estoy trabajando, necesitaba producir un disco para un cantante de la provincia. Este cantante de la provincia estaba patrocinado monetariamente por el que iba a ser el dueño de Manoka. Cuando hacemos esta producción, y una vez que se culmina la producción, entonces el cantante y su manager, que es este caballero, deciden hacer una fiesta para celebrar digamos, la realización de este proyecto, ¿no? Nos vamos a Ciudad Bolívar, que era la sede, y bueno, y nos conocemos allá. De regreso, yo sigo en mis actividades. Yo trabajaba algunos días, no todos los días, pero casi todos. Trabajaba como ingeniero de sonido en el Julius, que era un local donde muchas bandas se presentaban, ¿no? Y estando en esa actividad, me contacta este mismo amigo con el cual ya habíamos hecho la producción de este artista y me dice que el dueño, el manager del artista quiere fundar una disquera y está interesado en gente que conozca la rutina, el medio, que sepa cómo manejarse dentro de esa industria y principalmente en el rol de productor, que si puedo estar interesado. Yo le digo, bueno, depende de la oferta que me haga. Bueno, yo voy a concertar una cita y ustedes conversan. El amigo me lleva, converso con la persona y me hace una buena oferta de trabajo para entrar a la nueva disquera que estaban haciendo en ese momento. Y bueno, sí, yo acepto el rol de productor. Cuando hay que empezar ya en la práctica a hacer las producciones, entonces hay que organizarse y buscar un estudio sede para trabajar. Porque no era buena idea, al menos así lo veía yo, no era buena idea estar muy desperdigado por varios estudios. Cuando se discutió ese punto, lo que hablamos fue que era más conveniente hacer un precio paquete anual con un estudio. Había que escogerlo bien de cara a lo que se pretendía producir. Se iba a producir básicamente todo lo que es popular, desde la música folclórica, pasando por la música venezolana de salón, música bailable, música pop si se puede, sí, orquestas de bailables, todos los géneros posibles. Yo decido que Fidel es el estudio que reúne las características para esa variedad. Hablo con ellos, son mis amigos, y se llega al acuerdo. Y comienza una rutina de trabajo intensa que fueron básicamente unos 3 años corridos. Pero ya en el segundo año, el dueño de la disquera empieza a pensar en la posibilidad de montar su propio estudio de grabación y empieza a conversar conmigo sobre la idea. Y en un momento dado, cerca del final de ese tercer año en Fideli, el hombre acelera el paso y dice, vamos a montarlo. Bueno, sí, entonces eso significa que hay que hacer un estudio, hay que hacer un layout, hay que decidir cómo de montarse, para qué y por qué. Y yo me encargué de eso y luego que se realizó, se compraron los equipos y se hizo la obra y se puso a punto, aquí ahora yo paso a ser ingeniero residente en este estudio, ¿no? Allí estuve hasta el año 94. En el año 94, Optilaser me hace una oferta de trabajo a raíz de lo que voy a contar ahora que me parece importante, ¿no? Optilaser nace en el 89. En el 90, Optilaser visita, entre otras disqueras, a Manoka, a esta disquera, para ofrecerle la nueva tecnología que es el CD de audio. Bueno,
antes de que eso pasara, justo antes de que eso pasara, tal vez unos 4 meses antes, y porque el dueño de esta disquera era más o menos audaz, se hizo en Francia el primer CD que se haya podido producir y vender en Venezuela. Lo hizo Manoka. El corte se hizo en Francia y la replicación se hizo en Francia. Así que yo tuve que empaparme de la tecnología, tuve que investigar, saber qué era, de qué se trataba, de todo el proceso, todo el fenómeno. Cómo se preparaban los másteres. Cuando viene Optilaser y visita a Manoka, entonces, maravilloso, tenemos una planta aquí, una fábrica. Así que vamos a empezar a hacer los discos aquí. Inmediatamente el hombre toma la decisión, el dueño de la disquera, de Manoka, toma la decisión de pasar todo el material, todos los productos que no estuviesen en CD, pasarlos a CD. Así como hacer los nuevos, porque era el nuevo formato para vender, y de hecho fue acertado, porque todo lo que antes se había vendido en vinil se vendió en CD y se vendió más. O sea, eso fue una idea correcta, acertada, porque era una novedad. Muy bien, ¿eso qué significa? ¿O qué significó? Significó que había una gran cantidad de títulos de Manoka en Optilaser. Bueno, entonces el gerente general para ese momento de Optilaser, que es el ingeniero Kai Tilly, pide hablar con Angelo Nigro, que era el dueño de Manoka, para ver la posibilidad de que en conjunto Manoka le preste, a través de su estudio de grabación que ya está por abrirse, o que estaba recién abierto en ese año, en 91, el servicio de preparación de los máster para la cortadora, porque Optilaser increíblemente tenía la planta, pero no tenía el paso anterior. Era rudimentario totalmente, para no decir inexistente. Bueno, entonces el hombre está de acuerdo. Ok, vamos a hacerlo en simbiosis. Entonces me comisiona para ir con el ingeniero Tillen de Optilaser a una feria, a una de las AES en Nueva York, para ver tecnología que pueda servir para implementar esto. En este punto, yo me veo visitando como 6 o 7 instalaciones recomendadas por varias personas que conocía yo en la ciudad y involucradas en esa industria. 6 o 7 instalaciones donde había la nueva tecnología naciente del DAT para poder hablar y sacar información, digamos, muy gentilmente. Todos los dueños de los sitios me permitieron quedarme y observar lo que estaban haciendo mientras lo hacían, y al terminar era que podíamos conversar. ¿Qué eran estos lugares? Eran salas de masterización. Entonces yo vi por primera vez este proceso aplicado en función de, digamos, exaltar la mezcla final. Ya no era un proceso para ajustarse lo mejor posible a un soporte de entrada del consumidor, sino que ahora la nueva tecnología, que era el CD, permitía que se pudieran tener una mezcla sonando de un modo incluso más interesante, más apetecible. Y en estos sitios vi este procedimiento y vi lo que eso le hacía a las mezclas. Y me dije a mí mismo, oye, esto sería genial que lo empecemos a hacer en Venezuela, porque nosotros no tenemos conciencia de esto, pero este paso es el que siempre nos diferencia. Siempre que comparamos nuestros discos con los de ellos, ¿por qué no sonamos con el mismo espectro, el mismo empuje, la misma sensación dinámica? Porque estamos saltándonos este paso. Yo regreso y le expreso esta inquietud al dueño de Manoka. El hombre me oye, pero me dice que él no ve futuro en esa idea, porque la gente aquí ya está acostumbrada a hacer sus producciones como las hace. La gente no sabe la diferencia. Yo me quedo con la bulla en la mente y de regreso en una reunión hablo con Kai Tillen y le digo, oye, Kai, yo tengo esta idea, que es iniciar un servicio de masterización de audio en Venezuela. Aquí no lo hacemos. Este es un paso que nos estamos saltando. Se lo estoy proponiendo a mi soporte natural, que es el jefe allá en Manoka, y el hombre no le ve vida a esta idea. Él dice que en esta industria la gente no se da cuenta y no le importa. El hombre me dice, oye, eso puede ser interesante, déjame pensar. Y como 3 días después me llamó, vamos a hacerlo. Estoy interesado en que lo hagamos, pero para eso tienes que venirte de allá, porque esto habría que atenderlo desde el comienzo hasta que ruede.
Y yo le dije, bueno, sí, sí va, yo quiero hacerlo. Así que renuncié en Manoca y me vine a Optiláser. Y aquí tengo 20 años. Nada más y nada menos. Bueno, entonces fundas junto con la gente de Optiláser el servicio de masterización de audio, el primero en Venezuela. Háblanos un poquito de ese sistema, de ese proceso que empezaron a hacer, cómo se hacía, con qué equipos, con qué plataforma. Llévanos un poquito atrás en el tiempo, a ver cómo se hacía ese proceso antes. Bueno, fíjate, esta primera sala para prestar el servicio se equipa sobre plataforma Apple, Mac y hardware y software de la compañía Sonic Solutions. Este es el soporte. Y se compran algunos dispositivos hardware para procesamiento, compresor y ecualizador, Vice y TC Electronics, más la versión software que traía internamente el Sonic. Y además se compra, por supuesto, un quemador para preparar los PMCDs, los famosos PMCD, que llevaban, además del audio y de la metadata, llevaban al final, en la coletilla, una data especial para modular la cortadora, que nada más lo hacía el sistema Sonic Solution. Muy bien. Se construyó una sala muy acustizada, muy bien construida por el ingeniero Nemov y diseñada por Edouard López, que es un arquitecto francés de padres españoles que trabaja en una compañía francesa que se llama Acoustic Consultant y que ya yo conocía porque ese arquitecto había diseñado el estudio de Manoca. También el ingeniero Nemov había sido la persona encargada para desarrollarlo y montarlo. Bueno, muy bien. Los speakers eran Genelec las 1030A, que estaban recién saliendo. Era el año 96, no hay que olvidar. Estaban recién saliendo las 1030A y son los speakers que yo he usado, que he oído más en mi vida. Tengo, no sé, todo, desde el 96 hasta hoy, oyéndolos, así que los conozco muy bien. Y básicamente, con este equipamiento de base, arranca la idea. Digamos que la gente no entendía muy bien qué era y entonces pedían asistir para ver qué era lo que iba a pasar. Y yo puedo decir que me costó muchísimo esfuerzo, muchos años, ir educando a la comunidad, a la industria, para que aceptaran este proceso como un proceso beneficioso, un proceso necesario y un proceso que además complementaba todo lo que se hacía hasta la mezcla. Y que era así en todos lados del mundo, menos aquí. Hoy puedo sentirme satisfecho de que veo una nueva generación de ingenieros dedicándose o intentando dedicarse a la masterización y queriendo conocerla más de cerca. Porque la masterización de plano es una forma de arte que se apoya en la tecnología para desarrollarse, pero es una forma de arte. No hay recetas y no hay paradigmas que no se puedan romper. Todo se puede hacer. Y se podría decir entonces que el primer disco con masterización de audio en Venezuela pasó por tus manos, ¿lo hiciste tú? Sí. ¿Cuál fue ese disco? ¿Recuerdas todavía cuál fue ese material? No. Ya no puedo recordar porque imagínate, o sea, tal vez he hecho cerca de 800 o 900 trabajos a lo largo de estos, creo, del 94, pero del 96 aquí. En el 2016 harían 20 años. Sí, cerca de 1 millar de trabajos, 800 tal vez. Entonces son muchísimos y no puedo acordarme cuál fue el primero. Además, la batalla era intensa. En ese momento había mucho trabajo, mucha gente quería ver qué era, mucha gente quería beneficiarse del proceso y querían abordarlo. Y entonces en ese fragor, mucho trabajo que pasó, yo no lo puedo ni recordar. Pero seguramente, bueno, hubo un primero, pues. ¿Y cómo te preparaste tú, viniendo de una trayectoria de grabación, de mezcla, hasta sonido en vivo que hiciste? Uh-huh. ¿Cómo te preparaste tú para dar ese paso siguiente? Porque la masterización era una cosa que era relativamente nueva para ti. O sea, estabas haciendo algo que nadie había hecho en Venezuela. ¿Cómo te preparaste para asumir ese reto y para hacerlo bien? Lo primero que hice fue recordar y en la medida en que tuve chance de viajar de nuevo, volver a visitar a las amistades que hice afuera en Estados Unidos, en la sala de masterización que conocí unas cuantas, no muchas, pero algunas cuantas.
Y sobre todo tuve la oportunidad de conocer a los gerentes o a los dueños, en cuyo caso yo podía preguntar con libertad. No me escondieron nada, pues. Me dieron información abierta. Y yo pensé, ¿cuál es la filosofía básica? ¿En qué se sustenta y en qué se fundamenta este procedimiento, este paso que es la masterización de audio? Después de pensarlo con calma, observar lo que se hacía, ver el resultado, ver las implicaciones, yo llegué a la conclusión de que se sustentaba en 3 premisas básicamente. 1, se trabaja para la música. La música debe prevalecer. O sea, no importa lo que suceda, la música no puede ser dañada. Si lo que vas a hacer daña la música, no lo hagas. Si tú crees que puedes aportar algo, entonces con mucha humildad y con mucha acuciosidad debes revisar qué es eso que estás aportando y sopesarlo contra lo que había para decidir si vale la pena o no presentárselo al artista o al cliente. Porque en segundo lugar, la segunda premisa es que esto es arte. Esto no es rutina científica. Tal vez, yo podría decir que la ingeniería de traqueo es más un proceso en el que se debe conocer una mecánica de trabajo y un flujograma, más que en la mezcla y mucho más que en la masterización. En la masterización, la música tiene que decirte algo. Tú tienes que saber extraer de la música algún sentimiento, alguna dirección, alguna imagen mental que te indique si hay un camino a seguir y si es necesario y por qué. Porque el tercer precepto es que tú debes ser transparente al cliente y a la música. Es decir, esto, a pesar de que esto debe sonar como tú lo imaginas y nadie más lo puede imaginar como tú tienes que encontrar un mecanismo dentro de ti, en tu pensamiento interno, un mecanismo para conjugar las expectativas del cliente o del artista, lo que el artista habla de su música y de su disco, con lo que se puede hacer tecnológicamente, pero con lo que tú crees que puede mejorar la experiencia de oír este material. Así que esas 3 premisas están presentes y deberían estar presentes siempre. La música va por delante. La música no puede salir sufriendo, tiene que salir victoriosa. Si eso no va a ser así, no hagas el trabajo. Es preferible que vaya para atrás y si hay alguna inconsistencia o algo que no se puede resolver, que no se puede redondear en la masterización, que se resuelve en la mezcla. Porque además la masterización no es, como muchos creen, una forma de resolver mezclas mal hechas. En la masterización como forma de arte, ¿qué es? Si basura entra, basura sale. Pero puede salir magnífica, que es lo grave. Entra basura y la masterización es como una gran lupa, que hace que todo lo que está mal se vea muy mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La premisa principal es esa, la música por delante. En segundo lugar, tú tienes que pensar si lo que vas a aportar realmente hace un mejoramiento de la emoción de oír la música. Porque al final lo que tú pretendes con la masterización es resaltar aquello que sea resaltable para que el tema que está frente a ti sea emocionante oírlo. En todos los sentidos, sea emocional. Si eso no sucede, como ya estaba mezclado, es mejor que lo dejes así. Porque así ya las otras personas, que son los dueños de eso, habían decidido que estaba bien. No podría tu criterio estar por encima del de ellos, que son los dueños. Y en tercer lugar, como digo, hay que ser transparente al proyecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú no puedes imponer tu criterio a troche y moche. Tú puedes sugerir, puedes comentar, puedes ejemplificar, pero no puedes imponer. En el momento que tú te impongas, entonces se convierte en tu trabajo, se lo quitaste a ellos no les va a gustar. Y al final no les va a gustar. Y aunque tú aciertes en esta ocasión, el solo hecho de que le quitaste lo que era suyo, te hace tal vez no tan profesional como debería ser. Esto es Hablemos Audio. Desde la época en que tú comenzaste a masterizar discos en Venezuela hasta el día de hoy, ha pasado un largo trecho en el mundo de la masterización. Y puedo apostar que los máster que tú hiciste cuando estabas comenzando en esa época difieren mucho de los máster que se están haciendo hoy en día. Y hay un aspecto fundamental que lo hemos hablado con ingenieros de mastering, con ingenieros de mezcla, con ingenieros de grabación, y ahora quiero hablarlo contigo porque me parece que nadie mejor que tú para darnos una opinión sólida al respecto, y es la guerra del volumen que hay ahorita en el mundo del audio y especialmente en la música pop, la música comercial, que es que pareciera que todo el mundo está luchando por sonar más duro que los demás, y
haciéndolo, están eliminando totalmente la dinámica de la música y para algunos eso está bien, para otros está mal. ¿Cuál es tu opinión? La guerra del volumen es a todas luces un acto de temor, una expresión de temor. Es el temor que tiene el artista o el productor o la disquera de que su producto no se venda. Esta guerra del volumen surge por temor a no vender. El temor viene, como dije, del artista si es que se produce a sí mismo, del productor si es que tiene un productor que lo ayuda o que lo financia, o de la disquera. Todos ellos tienen el temor de no vender. Así que, ¿qué hacemos para vender? Hacemos lo que veamos hacer a otros, pero en mayor cantidad o más exageradamente. El primer momento de la guerra del volumen comenzó cuando en las estaciones AM se tocaban los discos y cuando tú cambiabas el dial, alguna canción sonaba más duro en el dial que otra. ¿Eso cómo se lograba? Distorsionando los viniles, distorsionando el corte a vinil o distorsionando el tape para que cuando en la cajetinera o donde sea que pusieran el tema tocara, tuviera más modulación, que sonara rajadito, ¿no? Allí comenzó. Y ha llegado hasta aquí, hasta no hace mucho. Yo pienso que ya, ahora por fin creo que va a bajar porque se están tomando medidas. Pero entonces el punto es que la guerra del volumen no sirve para vender nada de más o de menos. O sea, un disco que suena más o menos duro que otro no hace que el disco se venda más o menos que otro. Eso es uno. Dos, la guerra del volumen definitivamente mata la esencia de por qué oímos música, que es para que sea emocionante, para que sea emocionalmente activa, orgánica. Cuando yo pongo una grabación y estoy oyendo un pasaje y de pronto arranca el baterista y oigo un tremendo repique que me impacta y me emociona, es porque tiene dinámica. Si estás cachapado, como todo lo que venía de antes, probablemente ni siquiera haya llegado hasta ahí porque ya me había fatigado. Entonces, el primer instante no es lo definitivo. A lo mejor lo que está masterizado a muy alto volumen suena sorprendente en el primer momento, pero 3 o 4 minutos después ya te das cuenta de que no te vas a calar un disco completo así. Eso es por lo que, además, y explica perfectamente por qué hoy todavía las grabaciones que son de alta factura y que son hechas por gente que lideriza la industria del mundo, generalmente tienden a ser dinámicas, con buena dinámica. No con toda la dinámica que se podría, pero con suficiente dinámica para todavía hacerlas emocionantes al oírla. Y de hecho, nadie que ha salido con cualquier cosa muy escachapada ha dominado sobre esas otras producciones. Esa es la verdad verdadera. Porque vamos todos a buscar los mejores equipos y los que distorsionan menos y los que hacen menos bulla y los que suenan más claritos. O sea, lo vamos a buscar para después en el final, en el máster, escachapar todo eso y volverlo una tortilla que no sirve. Eso es absurdo, pero eso es un reflejo del miedo a no vender o a no gustar. Es más por eso que por otra cosa. Y en realidad esa guerra es perniciosa. Y actualmente sé que Optilaser en un momento determinado decide cerrar el servicio de masterización de audio. ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué haces con tu carrera? ¿Decides seguir masterizando por tu cuenta? ¿Continúas masterizando hoy en día? ¿O qué ocurrió en el momento en que Optilaser toma esa decisión? Yo, desde unos años antes de que sucediera este cambio, yo ya venía masterizando trabajos por mi cuenta. Porque algo que no te comenté es que yo tengo digamos, desde el día que entré a Optilaser, yo establecí con la compañía una simbiosis de alguna forma, en la cual yo me ocupo de todo lo que le atañe a la empresa, y una vez que yo termino con eso, el resto del tiempo y las instalaciones están a mi disposición, sin ningún problema. Siempre fue así y siempre ha sido así y hasta ahora es así. Así que yo siempre he masterizado ocasionalmente como freelance, pero mayormente he estado siempre en la sede que es Optilaser. Cuando Optilaser cierra el servicio de masterización de audio, lo cierra porque a raíz de dificultades para mantenerse en el edificio donde estábamos, en donde estaba hecha las salas de masterización, que llegaron a ser 2, hay que buscar una sede que soporte la planta, que sea capaz de darle a la planta la operabilidad en cuanto al peso y el tamaño de la maquinaria y la acometida de corriente eléctrica. Tiene que ser un edificio industrial. Después que la búsqueda se hizo y se hizo larga y ardua, se logró conseguir la sede donde me estás visitando hoy, pero en esta sede no hay el espacio para construir una sala. Y además, las condiciones económicas para construirla no estaban dadas, porque no es barato.
O sea, el proyecto y la construcción puede estar en el orden de entre 80 y 110 mil dólares, que es un dinero que el gerente y el administrador consideraron que no valía la pena gastar por el income del servicio. Entonces yo simplemente he seguido haciéndolo freelance. Yo ya lo hacía de antes y lo sigo haciendo ahora. Ahora digamos que me autonombro con mi nombre y apellido y hago el trabajo. Yo he evolucionado la forma en que hago mi trabajo. Como tú bien dijiste, ha pasado mucho tiempo y la masterización ha evolucionado. Y yo he evolucionado con ella. Nunca pude, aunque a lo mejor sí quise en el comienzo, tener una abundancia de hardware para masterizar. Más que nada, debo decirlo, más que nada porque me parecía interesante tener todas esas alternativas en un solo lugar. Pero con el tiempo ha surgido una realidad incuestionable, que es que este hardware es muy costoso. Tener 5, 6, 8 aparatos puede significar unas decenas de miles de dólares. Después, en segundo lugar, una vez que los tienes, tú puedes hacer muchas cosas con ellos, pero finalmente en algún punto tu espíritu va a pedir hacer algo más. Y en ese momento vas a querer quitar alguno para poner otro. Y esto lo va a hacer en el primer mundo, más o menos se puede hacer porque hay suficiente clientela, pero aquí no. Aquí no tiene un sentido práctico, aunque tenga un sentido nostálgico. Y en tercer lugar, yo me hice siempre la pregunta, a pesar de que comencé con hardware, más que el software era para hacer, digamos, el proceso de carpintería, pero el hardware era quien hacía el trabajo de procesamiento. Yo siempre me hice la pregunta de si, eso siempre fue una pregunta interna, ¿se podrá hacer una buena masterización solvente y viable solo en software? Y la respuesta es sí, sí se puede. Es lo mismo que si se puede hacer una buena mezcla en software, in the box. Sí se puede. ¿Pero qué se requiere? Se requiere que tú seas una persona con un entrenamiento auditivo amplio, alto, con una acuciosidad sobrada y con una capacidad de abstracción para encontrar en el audio las cosas que te interesan para tocarlas. No es fácil para cualquier persona imaginar la zona media del bombo, por ejemplo. Si no se lo pones muy despejadito, limpio, y le dices qué es, a la primera la gente no sabe qué es, o que está ahí ni siquiera. Incluso para muchos ingenieros de grabación y mezcla no está tan definido qué es eso, pero uno tiene que aprender a verlo como en 3D. Cuando el bombo suena, tú deberías poder ver los bajos, los armónicos y el click, como si estuvieran separados en una pantalla 3D. Nada más de oírlo. Y entonces poder ubicarlos en el espacio y en la potencia. ¿No? En qué parte del espectro está esto y qué potencia tiene. Esto se parece mucho, esto seguramente te va a resultar familiar, se parece mucho al ejercicio de pisar un acorde sin mirarlo y decir cómo está hecho. Nosotros jugábamos en los ratos libres, en los toques. Suelta un acorde ahí. Y entonces el tecladista pisa un acorde. Eso es fa sostenido séptima con la quincena retenida. Lanza otro acorde. Venga, eso es si mejor me voy. Y así por el estilo. Jugábamos a eso. Y eso entrenaba el oído. Aquí es exactamente lo mismo. Si tú encuentras un mecanismo para disciplinarte a ti mismo, a encontrar la visual de las frecuencias de un sonido o de un grupo de sonidos, donde ya está mezclado, entonces tú eres una persona que puede tranquilamente hacer toques minuciosos, finos. Y cuando tú logras esto, y lo logras hacer así de preciso, entonces tú puedes sonar como quieras, con software o con hardware. Nadie te va a poder decir en una prueba ciega cuál es cuál. Y esto esto no lo estoy inventando yo, esto sucede en el mundo real. Mucha gente ha hecho los tests para demostrar que los grandes oídos no son capaces de saber la diferencia. Y es lógico que no sean capaces, porque la audición es subjetiva. La audición depende del día en el que estás viviendo. Si hoy estás fastidiado, puede ser que los agudos te suenen más duros o te suenen más medios altos que altos. Pero mañana estás relajado, chévere, porque ya te entregaron tu carro que estaba en el taller y a lo mejor oyes el tema, los agudos están sedosos, bellos. Y no ha cambiado nada. De hecho, algo que creo que todos los ingenieros de audio sabemos es que no hay 2 días iguales.
Yo hoy, que el recall es total y absoluto, yo hoy tengo una mezcla y la vengo y la oigo mañana, y mañana suena de otra manera. Aunque yo sé que no se ha movido nada y que tengo la garantía de que el recall es absoluto, 100%. Y yo lo único que podría decirte, bueno, ¿qué cambió de ayer a hoy? Que hoy los electrones que ruedan por los circuitos son otros, del equipamiento que está tocando el audio digital este. Pero en realidad quien más cambia, y cambia todos los días, soy yo, somos nosotros. Actualmente, como trabajas como ingeniero de mastering freelance, ¿qué sistema utilizas? Me imagino que ya no estás utilizando el Sonic Solution que usabas en el 96, ahora tendrás otra plataforma y otro modo de trabajo. ¿Qué utilizas ahora para tu trabajo de masterización? Hoy día estoy utilizando como software de base Wavelab de Steinberg. Después que yo abandoné Sonic, tuve que abandonarlo porque la industria solicitaba transformación y había que hacerlo. El gerente en su momento de OptiLaser y yo evaluamos varias posibilidades, entre las cuales evaluamos y yo audicioné a SADI, que es en la plataforma PC. Pero lo que yo podía ver claramente es que el sistema Sonic, que se está volviendo extraordinariamente costoso, no cubría tan perfectamente todas las premisas de futuro que venían. Se avisoraba en el horizonte del audio 2496, por ejemplo, y Sonic no tenía ni planes de hacer eso, pero lo que nos estaban vendiendo para el momento costaba como un 40% más que lo que habíamos comprado previamente, y eran decenas de miles de dólares. No tenía sentido. Así que yo le dije al gerente que por qué no hacíamos el ejercicio de probar el trabajo en software. Bueno, él me dijo, vamos a probar. Si acaso sentimos que es muy drástico el cambio de percepción de los clientes, entonces volvemos a reevaluar esto. En ese momento, eso puede haber sido el año 2000 tal vez. En ese momento yo compré para la compañía la primera suite que sacó T-Rex y digamos que comencé a trabajar con ella en paralelo, en una PC en paralelo con el sistema Sonic que todavía persistía, ¿no? Y con el tiempo quedó claro para mí de que por este camino las cosas eran más flexibles, menos costosas y más abundantes. Así que finalmente hicimos el switch completo y yo busqué un software que yo considerara que podía tener la robustez para el proceso y que me permitiera además hacer toda la parte de carpintería que hacía con Sonic, que es la preparación de los códigos PQ, la secuenciación de los tracks, toda la parafernalia adicional al procesamiento del audio. En ese momento, el que conseguí con más solvencia dicha por los usuarios fue Wavelab. Así que pasé a Wavelab y desde entonces estoy ahí. Como ya te dije, yo hoy hago todo mi trabajo vía software. No hay hardware. El único hardware que hay es el que uso para monitorearme, para escuchar lo que hago. Pero también he vivido muy de cerca porque yo me mantengo todos los ratos que no estoy trabajando, siempre estoy dedicando una buena porción de mi tiempo libre a investigar y audicionar toda la tecnología de software que se mueve. Hoy por hoy hay plugins que llenan perfectamente los zapatos del hardware que representan, pero tranquilamente. Y no lo digo yo nada más. Yo lo oigo y lo digo porque lo oigo. Y porque yo conocí varios de esos hardware, los usé en mi época. Yo vengo de la época de los tubos. Pero que además hacen la vida llevadera por el precio. En nuestra economía yo no me puedo dar el lujo de gastar 15 o 20 mil dólares de hardware para hacer una masterización de 20 dólares, porque no lo voy a amortizar nunca. Yo quisiera, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, lo otro que yo no me iba a permitir es que porque no puedo hacerlo, entonces tengo que usar una tecnología, un plan B, que es la tecnología full software, y que eso dañara la música. Yo dije que hasta que yo no sintiera que tengo en la mano software que, llámese la plataforma de trabajo, los plugins, que haga el trabajo y dé un resultado que me convenza, yo no aflojo ahí. Y hoy por hoy yo estoy usando básicamente la suite de Brainworks alemanes, la suite de SPL alemanes, la suite de Slate Digital, que no es alemán Steven Slate, pero Fabrice Gabriel sí, es de por allá, que es el gurú del código. Estoy usando, casi todos son plugins que representan hardware hecho en Alemania.
Isotope. Sí, lo usé un tiempo, pero este software que estoy usando ahora, que lo estudié con fuerza desde la segunda mitad del año pasado. En la segunda mitad del año pasado yo comencé a audicionar todo este software y a probar los trials. Y te digo que Isotope está lejos de estos tíos. Sí, estos alemanes llevaron la cosa al colmo correcto. Y se puede oír y se puede percibir cuando se manipula. Y además, si tú revisas, hay un gentío que no te digo, no soy yo. Hay un gentío de mucha reputación que los está usando y los está recomendando porque dicen que tiene sentido, hoy sí tiene sentido, reemplazar el aparato de $4,000 por el de 400 en virtual. Pero hace una generación o dos atrás todavía no llegaba, estaba cerca pero no llegaba. Pero ya esa barrera se rompió y ahora de aquí para arriba lo que viene quién sabe qué es. Y de hecho son tan buenos y tienen funciones tan extraordinariamente buenas para llevar un máster a la exaltación que uno puede imaginar sin hacer daño o haciendo el menor daño posible, que con pocos plugins, 2 o 3, hago el trabajo que antes hacía con 7, tal vez 8. La mayoría eran de Waves, que no son malos, pero aquí un gentío le roncó en la cueva, como decimos en criollo. Ya que tocaste el punto de los procesos y de los plugins y del trabajo que haces, explícanos tal vez un poco por encima cuál es tu approach a la hora de masterizar un tema. ¿Qué es lo que haces al momento que lo escuchas y cómo tomas esas decisiones y qué buscas como producto final? Ya hablando un poquito más técnico y más en detalle del proceso. Bueno, lo primero que hago es oír el material para familiarizarme con él. Este proceso yo intento con mis clientes actualmente 2 cosas. Uno, que me den un tiempo razonable, que para mí son entre 3 y 5 días, tal vez 4 días es un buen número, para entregar el primer resultado. Y lo otro es que en la medida de lo posible confíen en mí y no me vengan a pilotear. Porque ya dije, esto es una forma de arte. O sea, esto es como hacer un solo. Si tú me llamas para hacer un solo, pero me vas a decir paso a paso cómo son las notas, cuál es el tipo de bending, cómo le voy a dar a la pajuela y cómo voy a hacer el palanqueo y a qué volumen voy a poner el amplificador, entonces tócalo tú. Pues tú sabes lo que quieres. Yo voy a tener que interpretarte, pero tú sabes. O sea, tú me lo estás escribiendo con tal precisión que tú lo sabes. ¿Por qué debe usarme a mí como el instrumento para que torpemente interprete lo que tú dices que lo que tú está claro en tu cabeza? Yo no le veo sentido a eso. Eso por un lado, ¿no? Pero lo otro que yo creo que es más importante, y la otra cara de esta moneda de lo que acabo de decir, es que en realidad cuando yo estoy en mi intimidad, yo trabajo con más ahínco, con más amor, con más precisión, con más astucia y con más tranquilidad para pensar, y entonces rindo un resultado mejor y eso te conviene. Si tú no me esfuerzas mucho, yo te voy a dar un resultado mejor que si tú vienes y estás apurado. Si estás apurado, yo te voy a dar un resultado que seguramente es bueno, pero no es el mejor que yo podría haberte dado. Tú mismo te estás coartando la posibilidad si estás muy apurado, pero además me estás pagando. Deberías pensarlo. Digo yo, ¿no? Ok, después que el proceso de audicionar es para familiarizarme con el material y entender qué es lo que este proyecto quiere decir musicalmente. Como soy músico, digamos que ese lenguaje está limpio para mí, es natural para mí. Una vez que yo oigo las mezclas y oigo el estilo y oigo lo que dice los temas, entonces yo tengo más o menos una idea general de a dónde está ubicado el proyecto. Si el proyecto llegó 100% a decir lo que quiere o si está cerca. Y si no está cerca, ¿qué podría acercarlo? A lo mejor podría acercarlo una homogenización en los bajos, en la zona grave, o podría ser en la zona aguda. A veces sucede y es más lo que más sucede. La homogenización de la zona aguda y la mejor definición de la zona grave para que esto le dé el carácter y la personalidad, la residumbre al proyecto. Lo otro es la percepción relativa del volumen. Cuando vamos de un tema al otro, en el orden que ya debo conocerlo también, preferiblemente, vamos pasando entre temas y estamos descalabrados o estamos coherentes. Además, yo siempre pregunto al cliente si él quiere esa coherencia que suele ser un estándar de procedimiento, o si él por el contrario quiere algo novedoso, quiere hacer algo loco,
como poner el primer tema bien bajito y el siguiente reventando. Eso, el cliente al final es el dueño de su producto, no soy yo. Pero yo le muestro el camino estándar y se lo propongo en primera instancia. Lo tercero que hago es, después que ya tomé esta conciencia, entonces fijo un objetivo de volumen, de potencia RMS, de volumen aparente. Digo, este proyecto, para que se beneficie, debería estar en una zona de volumen RMS tal o cual. ¿Por qué? Bueno, si es rock, si es pesado, si es pop, si es balada o si es música venezolana acústica muy sobria, cada uno de ellos tiene una cierta zona donde la potencia RMS lo hace emocional, lo hace emotivo. Más abajo se queda flojón, más arriba se pone atorrante. Esto viene por dos cosas. Viene por el sentimiento interno, eso que ni se compra ni se vende, nació conmigo. Yo no sé si es bueno o malo. Y lo otro es por los muchos años de bagaje, haciendo y rehaciendo, hasta hacer promedio en la mente y en el alma. Y lo tercero es decidir cuál de los plugins que tengo para hacer lo que voy a hacer conservará o exaltará mejor la sensación de fidelidad del trabajo. Hay trabajos que son mid-fi, increíblemente suenan dark, suenan oscurosos, y se pretende que sea así. Entonces aquí no necesito que suene a alta fidelidad, porque a lo mejor puede más bien parecer raro. Pero en otros casos se necesita que haya aire, unos bajos bien profundos y definidos, y unos medios muy articulados, porque lo que se quiere es el preciosismo, la alta fidelidad. Y eso depende mucho de la música, del estilo y de la pretensión de la tocada. Así que estas decisiones son básicamente subjetivas y se apoya uno en la tecnología, pero se toman en base a lo que se siente y lo que se cree que puede aportar a la emoción de oír la música. Entonces la decisión las tomo de esa manera, ¿no? No tengo un approach técnico, porque, aunque sí lo uso, por supuesto. Yo creo que todos los ingenieros que tienen un mediano conocimiento de la tecnología que manejan saben cuando la compresión es más de la cuenta, es excesiva, porque estás poniendo un radio de compresión muy alto, o porque estás bajando el threshold muy dentro de la masa del sonido, o porque tienes un release muy corto y entonces distorsiona, bombea, hace cosas raras en el compresor. O todos sabemos cuando la ecualización ya prácticamente raya en la estridencia o en la distorsión. De hecho, son cosas que son bastante fáciles de notar rápido. Lo que es difícil de notar son las sutilezas. Un tercio de dB, yo nunca ecualizo más de 3 o 4 dB algo. Si yo tengo que mover más de 4 dB algo, yo pienso dos veces qué está pasando ahí. Y si es algo que yo no puedo resolver con ese poquito de cambio, que es un cambio nada más de homologación, de ajuste, entonces hay que ir para atrás a revisar la mezcla. Porque lo que estoy queriendo entonces es acomodar una mezcla que no está bien. Y eso en principio, tú crees que otros que lo dicen están exagerando, pero cuando tú lo vives como en el día a día, como profesional, te das cuenta que tendemos siempre a eso. La cosa siempre está en los primeros 2 dB. Y los otros 2 dB son para no mandar a la gente para atrás a remezclar. Casi que se puede decir así. Tal vez estoy exagerando, pero básicamente se puede decir así. Y ya después de eso es mejor parar y revisar y conversar con el ingeniero de mezcla, o con el productor, o con el artista. Porque lo que vamos a estar haciendo es algo que va a quedar regular. No se va a poder resolver en la masterización. ¿Y tú mantienes esa comunicación con los ingenieros de mezcla? ¿Te ha tocado echar mezclas para atrás? Sí, y a amigos míos muy pesados aquí. Pero por eso son mis amigos. Porque en realidad ellos saben que cuentan conmigo. Yo soy el último que vigila. El último solo lo hago yo. Y yo me tomo la música que me entregan, me la tomo muy en serio y con mucha responsabilidad, porque yo siento que los otros compañeros, tanto músicos como ingenieros y productores, me están delegando su trabajo, su arte, su esfuerzo, para que yo ponga el último solito ahí. Si yo siento que lo que yo estoy poniendo no hace bien a la canción, yo prefiero declinar. Yo no me voy a ganar la plata porque puedo. Porque para mí la música es primero. Yo soy músico, ante todo. Y si la música no está bien, no está bien. Y si yo la voy a poner peor, menos que menos. Prefiero decir, mira, no le estoy llegando yo, ver si alguien más le puede llegar, o
te puedo plantear una alternativa, pero no esa que tú me pides. O sea, algo de eso negociamos, pero siempre busco que la música salga triunfante. Y justamente como tocamos ese punto de la comunicación entre el ingeniero de mezcla y el ingeniero de mastering, quería tocar algo que nos comentó tu amigo Darío Peñalosa cuando lo entrevistamos fuera, creo que fue fuera de la entrevista, no sé si salió al público, pero él nos habló de un proyecto que hizo, tengo entendido, hizo contigo y con Carlos Guillermo Carrasco, un disco de Guillermo Carrasco que él tuvo la oportunidad de grabar y mezclar y que tú lo masterizaste, si no me equivoco, y que hubo algo particular que hicieron allí que fue justamente relacionado con la guerra del volumen, y fue que el disco dice que el volumen adecuado lo decide la persona que está escuchando. Si quieres escucharlo más duro, dale volumen, pero ese disco se está conservando la dinámica Cuéntanos un poquito de esa experiencia y de ese trabajo. Bueno, como te digo, yo vengo con la inquietud de la guerra del volumen también desde hace ya tal vez 8 o 9 años, porque hubo un momento en que efectivamente la gente empezó a pedirme que destrozara su trabajo, literalmente. Yo me he negado a eso y me niego a eso. O sea, si alguien quiere más volumen del que yo creo que es razonable, yo prefiero mandarlo con otro ingeniero a que lo haga, pero yo no. O sea, para ganarme la plata no. Porque te repito, la música va a salir perdiendo. Y lamentablemente él también, el dueño o el productor o el artista, aunque no lo sepa, porque al final su disco se puede hacer no competitivo por molestoso o por estridente o por fatigante, por muchas cosas, o porque está muy velado, porque está demasiado apretado. Con Guillermo, mi amigo y mi hermano del alma, con quien estoy tocando desde el grupo Sigma en los años 60. Nosotros hemos sido amigos, hermanos, compañeros músicos de toda la vida, toda la vida. Hay una hermandad aquí, pues. Yo lo he acompañado de un modo u otro en todos sus proyectos. Bien sea tocando, bien sea masterizando, bien sea ayudándolo con algún diseño gráfico que lo hago por hobby. El punto es que, conversando sobre ese proyecto, que fue uno que él hizo con él y Pedro Castillo. En este proyecto siempre hemos tenido, cuando hemos hecho proyectos en el pasado, la inquietud de cuánto volumen tenemos contra cuánto volumen en el mercado está sucediendo. Yo siempre decía que, oye, es lamentable que después que se ha mezclado con tanto cuidado y se ha puesto tanto énfasis en que los arreglos sean emocionales. Esa palabra la voy a usar mucho porque eso es lo que son, emocionales. Hay subidas y bajadas, hay dinámicas que van y vienen, hay instrumentación que se mueve, es orgánico. Después que hemos hecho todo eso, vamos a llegar al máster y vamos a quitar la mitad de eso por miedo a no vender el disco. Yo honestamente creo que lo que vende los discos son las canciones. La música es la que vende los discos. Si a la gente le gusta la canción, la gente no sabe si lo masterizó alguien, si le aplicaron el Red One o le aplicaron el Focusrite. La gente no sabe, no lo va a saber nunca, además. De hecho, esto solo sirve para pulsear cuando se hacen negocios. Pulsear con la disquera o pulsear con el productor, de que mira, yo lo grabé en el estudio fulano de tal, y alquilamos los 500 bichos de rack que están ahí, pero en realidad el público no se entera de eso. El público no sabe, lo que el público sí sabe es si le gusta o no le gusta la canción. Y lo que nosotros tenemos que hacer es contribuir a que le guste. Contribuir lo más que se pueda a que le guste. Cada quien en su área y en su momento. Entonces, en esa ocasión yo les empecé otra vez a dar el jarabe de lengua. Aquí deberíamos, por primera vez si se puede, si no se arriesga más o menos, y si ustedes se dan cuenta de que no se arriesga ni más ni menos, aquí podríamos por primera vez establecer un precedente, ya que nadie lo ha hecho. Vamos a hacer este disco con la dinámica de las mezclas, vamos solamente a homologar lo que es necesario. Por ejemplo, ¿qué sucedió en esta masterización? Algunos de los bajos eran, digamos, tenían un cuerpo muy, muy diferente que otros en el proyecto. Así lo decidieron los artistas, los compositores, el arreglista, ellos. Pero cuando estamos oyendo el trabajo completo, entonces se siente que hay un escalón, hay un desequilibrio. Así que yo lo que hice fue tratar de controlar los que estaban en demasía, aparente, y llevarlos a valores que estuvieran más cónsonos con el tema anterior y el tema siguiente. Y hacer la homologación general del disco en cuanto al volumen general, y básicamente eso es lo que hicimos. No creo que hayamos hecho alguna otra cosa más que yo pueda recordar ahora, ¿no? Muy poca cosa, pero principalmente tratar de conservar la dinámica de las mezclas. Están prácticamente ahí. Si acaso yo habré podido levantar todo el proyecto un dB o un dB y medio más,
para decir que hay emoción al oírlo, pero no para destrozarlo. Y entonces yo les mostré, me acaba de afiliar a un grupo, a una página, y entonces que están favorables a eliminar, a matar la guerra del volumen. Y entonces yo les mostré la leyenda que había en esa página. Miren, estos tipos proclaman esto, que si todos colaboráramos y hiciéramos eso y en nuestro disco pusiéramos esto, llegaríamos otra vez a tener música para degustar, para disfrutar y no para atormentarnos. Bueno, ellos abrazaron la idea y lo hicimos. Así fue como pasó. Y ahora en todos los proyectos que estamos haciendo va sucediendo. Y eso me parece genial porque además ya sé que en algún punto artistas de mucho, mucho calibre, como por ejemplo Green Day, tuvieron que echar para atrás de su último disco. La gente se quejó de que, wow, o sea, eso es una melcocha de sonido. Bueno, en el segundo tiraje los productores y ellos decidieron que vamos a darle el apriete para que la gente disfrute más. Y bueno, está reseñado por ahí. También está reseñado Dead Magnetic, que eso es bulla. Ese es el karma de Andrew Sheps. Ese es bulla, mi hermano. O sea, pero fíjate, muchas veces uno culpa al artista, pero probablemente esa no es una decisión de los artistas. Tal vez ellos ni siquiera tienen el poder. El poder lo tienen los ejecutivos, los que pagan, alguien más. Y el pobre artista es el que sale bateado aquí. Sí, porque esa historia de Dead Magnetic es muy conocida porque Andrew Sheps, que es el ingeniero que mezcló el tema, él le preguntan todo el tiempo y lo culpan de que, bueno, ¿por qué hiciste este disco así tan terrible? Claro. Y él dice, mira, yo hice el disco para que sonara lo mejor posible. Y fue decisión de los artistas y de los productores y de la gente que sonara en la masterización como sonó. Yo hice mi trabajo y ellos salieron satisfechos con un trabajo que se logró. De ahí yo no puedo hacer más nada. Vale, pero le culpan a él. O sea, fíjate cómo aquí volvemos a la realidad de que esto mucho pasa porque el tren lleva vuelo. Entonces, si yo no me monto en ese tren, no vendo. El temor está por detrás, es lo que yo veo constantemente. El temor de no ser aceptado o de no vender. Estoy convencido de que cualquier artista que tiene música buena y que tiene talento, habilidad para componer y tocar, y tiene el magnetismo y la personalidad para pararse en una tarima y movilizar al público, vende lo que haga. Asiste a 10 dB por debajo del estándar. Lo va a vender. No hay duda de que lo va a vender. Eso te lo aseguro. Bueno, quería hablarte, que nos comentaras sobre un punto que es importante y es el paso siguiente después que haces el premáster o el máster de audio, que es entregar eso a la fábrica, a la gente que va a hacer el máster como tal en físico, el disco, el CD, el producto final. Sé que existen diferentes formas de entregar ese material y una de las más recientes o la que ya tiene algún tiempo utilizándose es el DDP y tengo que entendido que hay otro más por allí que también está utilizando. Se usa como alternativa la imagen VIN-Q, la imagen Q, pero el protocolo DDP que es desarrollado por Doug Carson es un protocolo exclusivamente, es un lenguaje binario exclusivamente hecho para modular las cortadoras láser directamente con los archivos. Así que este protocolo se encarga de decirle a la cortadora toda la data útil del usuario, que es el audio, toda la metadata, los códigos PQ, y todos los indexes y subindexes que hubiesen. Ese protocolo, digamos, es el perfecto para el proceso. Además, se está usando desde el año 2001 o 2002 tal vez, se está usando fuertemente. Antes de eso, lo que se usaba era U-matic o DAT. Los tipos en la planta cortadora, el personal se encargaba de hacer una transferencia y asegurarse de la transferencia y hacer la preparación de códigos y todo en una plataforma especialmente diseñada para eso. Pero era impráctico. El Exabyte, que es una cinta más pequeña, fue un segundo paso buscando de encontrar un soporte y protocolo para manejar la información. Finalmente, Doug Carson desarrolló el protocolo DDP y este es el que se usa específicamente para ese trabajo. Así que después que se preparó el máster, digamos que después, cuando yo tengo mi montaje hecho, con códigos, con todo, entonces yo le pido al software que genere una DDP, un grupo de archivos
en una carpeta que es el DDP set. Y ahí está contenido todo lo que se requiere, desde el CD-Text hasta los códigos PQ y la data y todo el asunto. Una alternativa podría ser la imagen Cube, porque la imagen Cube básicamente es como la porción de la DDP que describe el audio y sus localizadores. Lo que no tiene es lenguaje directo hacia la cortadora. Hay que transformarla, pero el contenido es suficientemente adecuado, con CD-Text y todo, y códigos PQ, como para tomarlo y pasárselo al otro lenguaje que es DDP en un pase de software. Eso también se hace. Yo de hecho lo hago aquí. Yo lo que nunca más mandaré y nunca más recibiré es CD audio, sobre todo CDR. Porque ¿qué pasa? En nuestro país la economía ha obligado o ha llevado a que los importadores de ese insumo traigan la peor calidad posible. De hecho, algunos traen los CDRs que el control de calidad de las plantas asiáticas no pasa. Ellos lo meten en container y lo venden por kilo. Y un container, te podrás imaginar cuántos CDR pueden caber. Pueden caber, uno grande, pueden caber 200 o 300 mil. Entonces lo compran por kilo. Claro, ¿qué pasó ahí? No tienen suficiente die, o el metalizado es pobre, o el sistema de máquinas empezó a soltar los discos muy rápido y se pandearon un pelo, el plástico, o sea, imperfectos, pero muy barato. Y entonces se pone a la venta aquí y lo tomas o lo dejas, porque eso es lo que hay. Si no quieres, vete a comprar tú en alguna parte del primer mundo tus disquitos. El resumen es que todos los CD audio fallan, pero a morir. Después está la inevitable situación de que no cuadran, no machean la quemadora, la velocidad de quemado y la media. Para que esto funcione bien, hay que primero hacer un ejercicio de pruebas y tener un software para leer las pruebas y determinar cuál es la media que calza mejor con tu quemador y a qué velocidad. Y después es que la puedes usar. ¿Quién hace eso? Nadie. Todo el mundo compra y quema. Y si es más barato, mejor. Entonces volvemos a lo de siempre. En el primer mundo, un CDR bueno, Taiyo Yuden, puede costar $1.50. Pero aquí un CDR común cuesta como 5 centavos de dólar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel y este? Que a este le metieron bastante aire. Es decir, le quitaron material. Esa es la verdad. Entonces eso ya no se puede aceptar como input. No se puede, porque es mucho problema. Bueno, Jesús, hemos tocado infinidad de temas y de verdad que faltan unos cuantos por tocar, y te comprometo una vez a que hagamos una segunda entrevista y una tercera, porque me quedé con preguntas, pero bueno, el tiempo se agota. Muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos estás brindando y por el tiempo que nos estás dedicando esta tarde a grabar con nosotros esta entrevista. Quería que nos dieras de repente un último mensaje para la gente que tal vez ya está metida en el audio y que está pensando seriamente en entrar en lo que es la masterización de audio. Que le deje un mensaje para ellos, un consejo, y qué les espera si se meten en ese paquete. Bueno, comenzaré por decir nuevamente a ustedes, gracias por designarme para la entrevista. Gracias a mi amigo Darío que hizo el contacto para que esto sucediera. Decirles que estoy completamente a la orden para lo que sea, cuando sea y como sea. Estoy listo para colaborar, comentar, disertar y pasar información, la que yo pueda poseer. Encantado. Un consejo para los ingenieros que pudieran estar pensando en entrar en la disciplina de la masterización de audio. Bueno, el principal consejo es que piensen con atención en el hecho de que la masterización es un proceso artístico, creativo. Aunque se basa mucho, se sostiene mucho y echa mucha mano de las herramientas tecnológicas, el proceso es principalmente artístico. Quiere decir que depende de su sensibilidad, de su deseo por lo que están haciendo, depende de su honestidad con el proyecto, con la música y consigo mismo, el resultado. Cuando por alguna razón y porque es natural, el ego que todos llevamos dentro de nuestro otro yo, cuando el ego quiere
protagonizar porque le gusta, porque eso es algo que le gusta normalmente, quiere estar en la parte delante de los reflectores, hay que volver a pensar 2 veces esto, porque en la masterización, si eso sucede, el camino es distorsionado, es torcido. Lo correcto es que el ingeniero de masterización se sume como uno más en el proyecto y aporte lo que él cree que puede resaltar lo que los otros ya hicieron, pero no aporte nada que pudiera, en su defecto, quitarle méritos o destruir lo que ya se tenía, hasta el punto donde le llegó a él el proyecto. Y esto generalmente tiene que hacerse desde un punto de reflexión y contemplación muy objetivo dentro de uno. No es fácil, pero es posible. Se requiere primero de la sinceridad. Es decir, a mí me gustaría figurar delante de las candilejas también, porque mi ego así lo pide. Pero yo sé que para yo hacer mi trabajo tengo que estar más atrás, un poco más atrás en la penumbra, pero haciendo el backup, el soporte y la vigilancia para que todo suene correctamente y sea emocionante oírlo. Eso es una de las cosas. Y la otra es, aunque esto algunos pudieran pensar que no es cierto, se ha demostrado a lo largo de la historia de la masterización, y es que no se puede masterizar si no se tiene bagaje. ¿Por qué? Porque el bagaje es lo único que hace la diferencia entre una persona que está comenzando a jugar un software o un hardware y otro que lo ha hecho durante 1000, 2000, 3000, 5000 horas. Esa diferencia de bagaje no se puede aprender en una escuela. Se tiene que vivir. De otro modo no va a pasar. Eso uno. Y lo otro es, la música es quien manda en resumidas cuentas, incluso si los dueños de ella pretenden herirla o matarla. Uno debe defenderla lo más que pueda para que el proyecto realmente brille y emocione. Si en verdad el dueño de la música la quiere destrozar, ustedes tienen que parar y pensar en su conciencia qué quieren hacer. Si quieren quitarle ese caramelo de la mano al niño, o si quieren ser moralmente correctos, y explicarle por qué no quieren hacer eso, y no hacerlo.